Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y el personaje que os traigo hoy es una auténtica delicia, como el nombre de este vídeo, que ha sido gracias a Enrique, que nos ha recordado sobre este jugadorazo que nos comentó recientemente en uno de sus comentarios por qué no traía algo de Sultan Khan al canal, y la verdad que es una auténtica maravilla. Por lo tanto, muchísimas gracias Enrique por la aportación, y comentar de este jugador muy brevemente su historia, que es muy bonita y a la vez bastante triste, ya que era siervo de un millonario indio y en un momento de su vida este millonario indio se fue a vivir, seguramente por negocios, a Inglaterra y más concretamente en Londres en el año 1928, y consigo se trajo a su sirviente Mir Sultan Khan. El tema es que Mir Sultan Khan ya conocía el juego chaturanga, que como sabemos el ajedrez viene del chaturanga, y le enseñaron rápidamente cómo se jugaba el ajedrez, cómo movían las piezas, las diferencias que había, y lo aprendió de una manera tan rápida y tan eficaz que en muy poquito tiempo pues llegó a ganar el campeonato absoluto de Gran Bretaña en el año 1929. Repetiría además 3 años más tarde en el 32 y posteriormente también en el 33, hasta que en ese momento este millonario decidió volverse a casa y consigo se trajo a Mir Sultan Khan. Por lo tanto, fue una pena que tan poco tiempo estuviese entre nosotros, por decirlo así, en el mundo del ajedrez, este jugador con un talento innato. La verdad que una auténtica maravilla. De la partida que os traigo, que la juega contra Frank Marshall, es perteneciente al campeonato o torneo de Lieja, que se jugó en el año 1930, y como veis en primera posición quedó Savili Tartakower con 8,5 puntos sobre 11, Mir Sultan Khan en segunda posición, y también, como podéis ver a lo largo de la tabla, pues hay bastantes nombres relevantes: Aaron Nimzowitsch, también Akiva Rubinstein, Frank Marshall, que tampoco hizo un torneo pues de lo mejorcito, pero nombres con bastante fuerza. De hecho, llegó a ganar a José Raúl Capablanca, que si recordáis en el año 29 todavía era campeón del mundo de ajedrez, y José Raúl Capablanca, que tampoco era o no era muy prolijo a decir frases sobre sus oponentes, de Sultan Khan dijo que era un genio. Por lo tanto, viniendo de Capablanca, algo de razón tendría. La partida comienza de la siguiente manera, pero antes os traigo una imagen de la época. Con la partida en la que Frank Marshall juega con negras, Sultan Khan juega con blancas, y se comienza con E4, E5, y aquí lo más común es jugar un caballo F3, por ejemplo, jugadas de desarrollo, caballo C3, apertura de vienesa. En cualquier caso, jugar alguna jugada con alguna pieza menor para desarrollarla, y no a lo mejor este D4, que aunque es jugable, pues y se llama la apertura del centro, las negras, Frank Marshall en este caso, tras capturar E por D4 y la recaptura por parte de la dama, pues esta dama está en el tablero muy prematuramente en el centro, y tras ser atacada por el caballo en C6 se tiene que mover a E3 y así se pierde un tiempo. No obstante, la partida continúa con caballo F6, caballo C3, alfil E7 y alfil D2 por parte de Sultan Khan. Después, Frank Marshall decide jugar este D5 rompiendo en el centro, y vienen los primeros cambios: E por D5, caballo por, y finalmente se captura con la dama. Llegando a esta posición, dama centralizada en el tablero por parte de Frank Marshall, caballo E2 y alfil G4. Aquí quizás habría sido más correcto jugar un alfil F5, ya que el alfil en G4, y como veremos más adelante en la partida, pues se podría jugar un F3 y este alfil se tendría que mover nuevamente. No obstante, así sigue la partida con este alfil G4, y tras caballo F4, haciendo la mejor jugada posible Sultan Khan, atacando además a la dama negra, esta se retira a D7, y es entonces cuando viene este F3. Aquí Frank Marshall decide no mover su alfil, quiere prescindir o no ve importancia en mover su alfil, pero en contra juega este enroque en largo, y como vemos, dama y torre pues ya tienen bastante iniciativa en la columna D. La partida continúa con enroque en largo, ya que si aquí las blancas quisiesen capturar este alfil en G4, las negras podrían jugar un alfil
H4 con jaque y no se debería jugar un G3 o tampoco un rey E2, ya que en ambas ocasiones o situaciones o posiciones se podría jugar un torre H, E8 y como vemos pues prácticamente la partida estaría perdida. Aquí la mejor línea para las blancas sería jugar un rey D1 y tras llevar la torre no obstante a E8 tocando a la dama y retirarse a D3 marcado por el módulo, podría venir este dama por G4 dando un jaque. La dama, como vemos, está nuevamente tocada, ambas torres tienen bastante control sobre las dos columnas abiertas, también este alfil pues estaba en una posición bastante molesta para las blancas y de alguna manera ya tienen ventaja en la posición. Por lo tanto, tras este enroque en largo, aquí Sultan Khan decide no capturar y jugar enroque en largo, también poniendo en seguridad a su rey y la partida continúa con torre H, E8. Quizás mejor a este movimiento Frank Marshall debió mover su alfil a F5, ya no solamente para quitarlo de la amenaza del peón, como vemos, de F, que estaba atacándole en G4, sino que también las negras podrían continuar con movimientos como este alfil F6, también llevar la torre al centro y como comentamos pues las negras tendrían bastante control sobre el centro y también por ejemplo sobre estas diagonales que es donde se encuentra el rey enemigo. No obstante, conocemos a Frank Marshall, grandísimo táctico y muy grande, sobre todo por el ataque, y tras este enroque en largo que hacen las blancas pues decide jugar este torre H, E8. La partida continúa con F por G4 y aunque vemos que puede haber un ataque a la descubierta sobre la dama blanca, pues Sultan Khan hace ese movimiento ganando de momento ya el alfil. Frank Marshall contesta con alfil B4 y como vemos ya hay bastante presión sobre el punto de D2, ya que alfil, torre y dama, es decir, tres piezas lo están defendiendo y aunque está defendido también por tres piezas, por el rey, la torre y la dama, esta se encuentra atacada por parte de la torre en E8 y hay que retirarla. Por lo tanto, Sultan Khan la retira a F2 manteniendo el control sobre esta pieza. No obstante, Frank Marshall responde con un alfil C5, nuevo ataque, y aquí ya sí que se puede retirar la dama, ya que como vemos, aunque solo está defendida por rey y torre, pues el ataque solo lo llevan dos piezas, por lo tanto, de alguna manera no corre peligro de momento, aunque como vemos, pues el desarrollo y la iniciativa que tiene Frank Marshall es bastante importante. En la partida se juega este dama F3, pero también hay que considerar este alfil, que tras hacer el alfil a C5 hemos visto que está sin defender. El problema es que si se captura, la partida está automáticamente perdida, ya que las negras podrían responder con este dama por D2 jaque, el rey no se debe retirar ya que vendría el mate en D1, y si se captura la dama, pues el mate viene también posteriormente. Torre 1 jaque, tienes que cubrirte con la torre y tras torre E por D1 se da el mate, o también la segunda torre podría haber venido a dar el mate. Por lo tanto, con muchos temas tácticos, aquí Sultan Khan juega este dama F3 retirando a la dama y posteriormente Frank Marshall sigue metiendo más presión a las piezas blancas y juega este torre E3 con nuevo ataque sobre la dama y vamos a ver si esta dama se puede capturar. Pues desde luego que no se puede, no lo hizo Sultan Khan, y es que en caso de que se capture alfil por E3, pues están perdidas nuevamente las blancas, ya que tras alfil por E3 dando un jaque, si el rey se retira, pues vendría un primer jaque con la dama y tras las capturas, pues vendría el mate finalmente con la torre en D1. En caso de no retirarse con el rey y en esta posición, pues tras este alfil por E3 jaque capturar con la dama el alfil, esta dama ya no defiende la torre y vendría un mate directo en dama D1. Y como última opción o otra opción más, en caso de colocar la torre en D2, pues la dama vendría directamente a D2 para dar un jaque y tras rey B1 esta dama no viene a D1 sino que directamente a C1 para dar el mate. Por lo tanto, con muchos trucos
que Sultan Khan de momento pues va solventando. La partida continúa con este dama d5, excelente movimiento por parte de Sultan Khan, que en principio podríamos pensar, bueno, pues esta dama ahora está atacada por dos piezas, por dama y torre, solo defendida por un caballo, y como las negras primero han sacrificado o anteriormente han sacrificado este alfil en g4, pues se está devolviendo la pieza. Hay que señalar en esta posición que además las blancas, tras mover esta dama d5, están atacando a este alfil que está sin defender, y por otro lado este alfil ataca a la torre o sigue atacando a esta torre que está sin defender. El siguiente movimiento de Frank Marshall fue dama e7. Ahora iremos a él, pero ¿por qué no jugar este dama por d5? Podríamos calcularlo que tras caballo por d5, torre por d5, en caso de que las blancas capturen aquí con su alfil esta torre que estaba atacada, pues se está perdiendo la partida. No se puede retirar el rey, y si se coloca en d2, pues se puede capturar con el alfil o con la torre. No hay mate a corto plazo, pero la partida está ganada para las negras. No obstante, en esta línea y tras este torre por d5, las blancas no deben capturar, sino que juegan este alfil c4, y ahora el problema es para las negras. Hay doble ataque sobre sus torres, las torres blancas están conectadas, por lo tanto no tienen peligro ninguno, y la partida es favorable a las blancas. De ahí que Marshall en este caso no capturase, retirase a su dama a e7, manteniendo a la dama en la otra columna abierta, también protegiendo al alfil, y además a mayores esta torre está atacando a la dama de Sultan Khan. Por lo tanto, bastante complicaciones en toda la posición, y aquí Sultan Khan pues encuentra, o ya había encontrado previamente seguramente, pues lo que viene a continuación. Primero realiza un dama f5 jaque para retirarse del ataque de la torre de la columna D, rey b8, y posteriormente juega este caballo de 3. Y este caballo de 3 es fenomenal, ya que por un lado evita que esta torre controle sobre todo este punto donde estaba toda la presión en d2, y por otro lado tanto caballo y dama están tocando el alfil de c5, que solo está defendido por la dama. Por lo tanto, la continuación de Frank Marshall intentando alguna cosa más, pero la partida ya prácticamente está perdida, ya que intentó en esta ocasión, esa jugada no, se me ha escapado el ratón, e hizo torre d por d3, perdiendo la calidad, pero de alguna manera pues intentando activarse. Y aquí, incluso si las blancas capturan esta torre, sería un gran error, ya que nuevamente perderían la partida las blancas, ya que tras alfil por e3, dando un jaque, el rey, si se retira, hay mate, y en caso de no retirarse y poner pues la torre en d2, podría venir un jaque en d2, y da igual el rey si se va a b1 o a d1, ya que la dama viene a dar el mate en e1. Por lo tanto, todavía con sus trucos, aquí en vez de capturar esta torre en e3, Sultan Khan juega alfil por d3, y con este movimiento, además de haber ganado pieza, pues como vemos las torres están conectadas, por lo tanto todo el peligro ha pasado y ya la partida está perdida para Frank Marshall. No obstante, se siguió jugando unas jugadas, la partida continuó con Frank Marshall jugando este caballo de 4, atacando nuevamente a la dama blanca. Esta se retira a h7 capturando un peón, y además pues buscando algún tipo de jaque, y al estar o al no tener escape el rey, pues tendrías que poner la dama, y con ello pues perder más material por parte de las blancas o de las negras, o al menos cambiar el material y simplificar la posición. Por lo tanto, Frank Marshall jugó este a6. Posteriormente en la partida se juega alfil por e3 capturando la torre, dama por d3 con jaque, el rey se retira a b1, y tras caballo c6 la partida continúa con dama e4, Sultan Khan aquí buscando el cambio de damas, dama h6 evitándolo Frank Marshall, y tras c3 en la partida se juega alfil d6. Hay doble ataque sobre este peón, h4 sigue la partida progresando con los peones en el flanco de rey, y tras caballo e5 atacando a este alfil de casillas blancas, Sultan Khan lo retira a c2, y con dama e6 Frank Marshall hace el movimiento y abandona la partida.
Para mí, destacar de este jugador, traeremos alguna partida más que son espectaculares, por ejemplo, la que jugó contra Capablanca, que de alguna manera le tuvo con movimientos en el que Capablanca pues no podía avanzar ni progresar, y sobre todo destacar todo el tema de la teoría, que este jugador nunca estudió. Al ser sirviente nunca pudo dedicarse al tema de las aperturas y tener conocimientos profundos del ajedrez. ¿Qué hubiese sido si Sultan Khan hubiese seguido jugando al ajedrez? Pues seguramente un genio y figura. Que tengáis buen día y estamos en contacto. Un saludo. Chao.